Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el lugar donde cada puntada es un abrazo y cada hilo tiene un pedacito de magia navideña. Hoy continuamos avanzando en nuestra hermosa colección del pesebre navideño en Amigurumi. Y en este video te traigo a una de las figuras más importantes y especiales, la Virgen María. Así que alista tu gancho, tus hilos y mucha sensibilidad porque hoy tejeremos un personaje lleno de amor, pureza y esperanza. Y recuerda, si estás siguiendo esta colección paso a paso, suscríbete y activa la campanita, porque pronto tejeremos también al Niño Jesús y completaremos este hermoso nacimiento. Y bueno, ha llegado el momento tan esperado de realizar a la Virgen María. Bueno, los materiales para la Virgen María son este tono rosado, este agua marina, color piel, este color nuez para su cabello, este color café de aquí, le puse un cafecito medio clarito, medio entre, sí, ¿no? Y un color blanco para su manto y este hilo de color dorado, ¿no? Para bordar. Recuerden pues que ustedes ya deben tener preparado su base y su cabecita ya listas, ¿no? Y bueno, estamos utilizando un crochet de 1.75 para todo nuestro proyecto, ¿no? Y bueno, el mantito, miren, se le saca. Aquí está el cabello de María, miren. Hemos hecho súper sencillita también, ¿no? Que sea muy rápido y fácil de hacer y también les quede con esa ternura. Miren, aquí como les decía, María pues tiene las pestañitas más largas, entonces ya les voy a indicar cómo se hace ese detalle. Y también tiene pequitas. Entonces ustedes deben tener ya realizada, miren, así la cabecita. Estos son los detalles que siempre hacemos en todas las figuras. Ya les enseño cómo hacer, bueno, hasta en las pequitas ya les enseñé cómo hacer, pero ya les enseño cómo hacer estas pequitas y las pestañas, ¿ya? También deben tener ya realizado el cuerpo, miren, y los bracitos, ¿no? Que son el mismo patrón de todas las figuras. Bueno, vamos a dejar a un lado esto y vamos a continuar. Vamos a utilizar este color de estambre para hacer el cabello de la Virgen María. Hoy le voy a hacer un poquito más oscuro el cabello. Pues en la anterior, como saben, le hicimos en este color. Miren, en esta versión, ustedes elijan cuál hacerle, ¿no? Bueno, vamos a hacerle el cabello y vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Y vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer aquí. Un ratito. Vamos a ingresar al primer punto y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y vamos a repetir un aumento en cada puntito, o sea, en total nos deben salir 6 aumentos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta, así que vamos al siguiente punto y vamos a poner un punto bajo y vamos a poner el separador de vueltas. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora la nueva vuelta que vamos a realizar es un punto bajo. Vamos a hacer un aumento. Ay, perdón, ya me equivoqué. Vamos a hacer un punto bajo. 2 puntos bajos y en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto. Ponemos el separador. Vamos a hacer 2 puntos. Vamos 3 puntos y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 30 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a hacer aquí un punto bajo y vamos a poner el separador. Lo que vamos a hacer ahorita voy a hacer en el mismo punto, ¿no? Aquí hice un punto bajo. En el mismo punto voy a hacer un medio punto alto, miren. Y en el mismo punto voy a hacer un punto alto. Recuerden que estos 3 puntos hicimos en el mismo punto. Hicimos un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Y voy a repetir lo mismo. Voy a hacer en el siguiente punto un punto bajo, en el mismo punto un medio punto alto y en el mismo punto un punto alto. Así miren de esta manera, ¿no? Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Miren, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar 25 cadenas. 2, 3, así hasta llegar a 25. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 25 cadenas. Entonces en la segunda cadena voy a hacer un punto bajo. Y así me voy a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita. Si yo realicé 25 cadenas y me estoy saltando la primera, entonces me van a salir 24 puntos bajos. Entonces yo voy a ir tejiendo 24 puntos bajos y en el punto que sigue hago el punto deslizado. Y luego otra vez levanto 25, tejo los 24 puntos y en el siguiente punto un punto deslizado, ¿no? Entonces eso voy a hacer en cada punto hasta llegar al final. En total de estos bucles me deben salir 26 bucles, porque yo aquí tengo 30 puntos, ¿no? Pero ya utilicé estos 4 puntos haciendo acá, entonces me sobran 26 puntos, debo hacer 26 bucles y ahí nos vemos. Y miren, así nos quedó ya el cabello, realizado ya todos los bucles. A mí se me hace así churón, no sé por qué, creo que es porque hago de pronto la puntada un poco apretada. Bueno, lo que yo suelo hacer es ponerle de lado revés para que se me estiren y los voy poniendo así, estiraditos, y voy de 3, 4 bucles, le pongo un pañito encima y le paso la plancha. No, nunca directamente, sino que con un pañito encima. Y así nos queda ya, pues el cabello lo vamos a reservar hasta cuando ya armemos las piezas. Bueno, ahora vamos a hacer el manto de la Virgen María, miren, con este tono blanco, ¿no? Entonces, y necesitamos también el hilo de bordar dorado, miren. Hilo dorado nada más, ¿no? Listo, vamos a iniciar. Entonces vamos a iniciar con el tono blanco y vamos a hacer 21 cadenas. 1 y así hasta 21. Listo, miren, ya hice mis 21 puntos. Ahora voy a empezar a tejer, cojo lazada y voy a hacer medios puntos altos. Y voy a empezar a tejer desde la tercera cadena contando desde el ganchillo. 1, 2 y 3 aquí. Y voy a realizar medios puntos altos y voy a hacer 18 medios puntos altos. Solo hasta 18. Listo, miren, ya tejí mis 18 medios puntos altos y en el último puntito voy a hacer 5 medios puntos altos, pero ahí mismo, en el mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, hice 5 medios puntos, pero en el mismo punto, ¿no? Entonces vamos ahora a tejer el lado contrario y vamos a hacer 19 puntos, medios puntos altos estoy haciendo, ¿no? Voy a hacer entonces 19 medios puntos altos y aprovecho a esconder esta hebrita. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 19 puntos. Ahora voy a levantar 1 y 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a tejer 19 medios puntos altos, solo hasta 19. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 19 medios puntos altos. Ahora en esta curva de aquí vamos a hacer 4 aumentos de medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 aumentos. Ahora en esta parte de aquí voy a tejer 19 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 1,
2 cadenas, vamos a girar el tejido y vamos a tejer estos 19 puntos, medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 19 medios puntos altos. Ahora en la curva voy a hacer un medio punto alto y en el siguiente punto voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Y este patrón de un medio punto alto y un aumento de medios puntos altos lo voy a repetir 4 veces. Como ya hice la primera, voy a hacer 3 veces más y luego me voy tejiendo estos 19 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de tejer aquí 4 veces repetí un punto y un aumento de medios puntos altos y luego hice mis 19 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a volver a tejer los 19 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 19 medios puntos altos. Ahora en la curva voy a hacer un aumento de medios puntos altos y 2 medios puntos altos. Entonces hago aquí un medio punto y en el siguiente punto otro medio punto. Entonces este patrón de un aumento de medios puntos altos y 2 puntos medios altos lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, voy a hacer 3 veces más. Y luego me voy tejiendo estos 19 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a hacer 1 y 2 puntos, giro el tejido y tejo los 19 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 19 medios puntos altos. Ahora voy a hacer aquí 1, 2, 3 medios puntos altos y acá luego hago un aumento de medios puntos altos. Y este patrón de 3 medios puntos altos y un aumento voy a repetirlo 4 veces. Ya hice la primera, hago 3 más y luego tejo estos 19 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a levantar 2 cadenas, giro el tejido y tejo los 19 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 19 medios puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es este patrón. Voy a hacer un aumento de medios puntos altos y voy a tejer luego 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y esto lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, hago 3 veces más y luego tejo 19 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 62 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Hacemos una cadena, 2 cadenas y vamos a irnos tejiendo todos estos 62 puntos, ya sin hacer aumentos. Vamos a hacer 62 medios puntos altos, continuamos haciendo y vamos a hacer en total 6 vueltas de altura de estos 62 medios puntos altos. Cada vez que giremos vamos a levantar 2 cadenas, ¿no? Listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura de 62 medios puntos altos. Entonces, como les decía, esta última vuelta de altura que yo voy a hacer, pues solo levanto aquí, como ya levanté una cadenita, voy a girar el tejido y voy a hacer una vuelta más de altura, pero de puntos bajos, ya no de medios puntos altos. Esta vuelta la voy a hacer entonces de puntos bajos. Me voy tejiendo 62 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta última vuelta de 62 puntos bajos. Aquí pues ya vamos a cortar la hebra. Ahora sí vamos a hacer el último filito, este hilo de bordar color dorado. Listo, miren, vamos como yo les decía con este hilo dorado. Entonces, pero vamos a hacer lo siguiente. Nosotros debemos identificar, miren, que se forma una fila cada vuelta, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces aquí yo me voy a enlazar con el hilo de color dorado. Así, de esta manera voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas, ¿no? Entonces aquí el objetivo es, voy perdiendo esta hebra conforme voy tejiendo. El objetivo es hacer 2 cadenas y aquí mismo en esta primera fila voy a hacer un punto bajo, ¿no? Entonces voy a hacer 1 y 2 cadenas y en la siguiente fila otro punto bajo, ¿no? De nuevo, 1 y 2 cadenas
y en la siguiente fila un puntito bajo. Y este patrón voy a ir repitiendo en toda esta parte. Voy a hacer 2 cadenas y donde me toque la fila el punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, 2 cadenas y así hasta llegar acá. Listo, ya terminé de hacer, miren este detalle de aquí. Ahora ya vamos a hacer el detalle de aquí, de todo este contorno y simplemente vamos a ir realizando puntos deslizados, miren. Vamos haciendo puntos deslizados pero flojitos. No apretamos mucho el punto para que no se nos frunza la pieza. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vueltita de puntos deslizados. Aquí vamos a cortar este hilo y simplemente lo vamos a desaparecer dentro de aquí del tejido. Y listo, miren, así nos quedaría, ¿no? Ahora vamos a hacer este detalle de aquí del cinturón. Entonces vamos a hacer 45 cadenitas. Vamos a iniciar así y nos vamos a ir tejiendo nuestras 45 cadenitas, ¿no? 45. Listo, miren, entonces aquí simplemente vamos a cortar la hebra, ¿no? Cortamos así la hebra. Y miren, ahora sí vamos a empezar ya la unión de piezas, ¿no? Vamos a coger el cuerpito, miren, y le vamos a poner, aquí sería la fila 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta le enrollamos, miren así. Y vamos a coserle o a pegarle esta parte de aquí, hasta aquí, ¿no? Listo, miren, yo ya le pegué, entonces nos quedan estas hebritas, simplemente las metemos con la aguja dentro del tejido. Ahora vamos a ensartar, miren, el estambre de el hilo de bordar color café, ¿cierto? Y como todos estos detalles ya lo hemos repetido en todas las figuras, pues ya debemos tener adelantado hasta ahí. Justo estos detalles están el paso a paso en el video de San José, porque cada figurita tiene solo un video, en el video de San José. De igual forma les voy a dejar en la descripción de este video los links, ¿no? Entonces nos ponemos aquí, miren, justo en el borde de aquí del ojito. Y nos vamos a extender aquí un puntito, miren, para las pestañas. Y regresamos al mismo sitio. Así, miren, de esta manera. Ahora simplemente voy acá abajo. De aquí donde terminé, me voy abajo y regreso al centro, básicamente, ¿no? Así. Miren. Entonces aquí ya nos quedan las pestañitas un poquito ya más, ¿no? Más larguitas. Y luego voy a dar otra en la mitad de este punto. Aquí más o menos, ahí le calculo y me voy al centro. Así, miren. Y nos queda así. Y voy a repetir lo mismo en el otro extremo del ojito. Me pincho acá, miren. Y hago exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Listo, miren. Entonces, miren, aquí voy a hacer el detalle de las pequitas, ¿no? Me pasé aquí, que es a la misma fila donde está la nariz, abajito del ojo. Voy a tomar un poquito así de estambre. Le voy a dar así como 2 vueltitas, 1 y 2 vueltitas. Así, miren, de esta manera. Luego me pincho aquí mismo, me salto como que un puntito. Y repito y hago el mismo proceso. No, hago aquí una pequita, me salto un puntito y hago otra. Voy a hacer 3 pequitas así como acá. Y luego las otras 2, una en la mitad de aquí y otra en la mitad de acá, pero en la fila de abajo. Listo, miren, ya terminé de hacer aquí la última pequita. Se salen por la parte de abajo. Así. Y ya estarían aquí las pequitas y esto simplemente voy a rematar. Y listo, miren. Aquí le puse ya con unos alfileres el cabello. Miren, yo le planché poniendo siempre un pañito encima, ¿no? No directo con la plancha. Le planché así para que no me quede así tan rizado el cabello. Entonces, de las cejas, miren, de las cejas voy a contar 1, 2 y 3, ¿no? Y este buclecito que le hicimos te queda en el centro. Entonces simplemente miren los cabellos, solitos se acomodan. Si pueden ver, solitos se van acomodando, ¿no? Entonces ustedes van a pegar con silicona solamente hasta la mitad, ¿no?
hasta la mitad. Por ejemplo, toman un bucle, le ponen y le pegan hasta la mitad, ¿no? Pero van a dejar 3 bucles del inicio de un lado y 3 bucles del inicio del otro lado, porque estos luego los vamos a poner distinto, ¿no? Entonces todos los demás bucles van a ir pegados así, uno tras otro, pegaditos, que queden tras de las orejitas, ¿no? Van a ir pegando. Incluso algunos van a tener que estar sobrepuestos encima de los otros. Entonces, ustedes lo primerito que van a hacer es ubicar, primerito separar, ¿no es cierto? En total nosotros tenemos, me parece que son 26 bucles, ¿no? Entonces, como les digo, yo tengo 26, ¿no es cierto? Si le quito 3 de aquí y 3 de acá del inicio, tendría 20. Entonces voy a separar 10 bucles acá, por ejemplo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Entonces 10 quedan acá y 10 acá. Entonces yo voy a encontrar el centro, miren, siempre el centro, y voy ubicando en el centro los 2 primeros del un lado y del otro lado. Así. Y luego los otros voy colocando uno como que encimado del otro porque no les alcanza así, cada uno, ¿no? Entonces van a ir colocando así y el otro un poquito que se encime a este. Y así sucesivamente, el otro que se encime un poquito a este y así, miren. Así serían 1, 2, 3, 4, entonces que se encimen así y así sucesivamente, ¿no? Que se vayan encimando y van solo pegando hasta aquí. Listo, miren, ya le pegué, voy a sacarle aquí los alfileres porque ya no me hacen falta. Listo, miren, ya le quité todos los alfileres, ¿no? Le puse un poquito de silicona aquí también para que se quede bien pegadito. Y como les dije, miren, queda uno como que encima del otro, así. Me gusta que dé ese toque así para que se vea como que hay bastante cabello, ¿no? Entonces estos 3 cabellos de aquí simplemente los vamos a colocar así. Así como que de ladito, miren, así. Así le vamos a poner el cabello, que quede arribita como que de la ceja, que no se tape la ceja. Y así mismo le vamos a hacer el otro lado, ¿no? Vamos poniéndole así, que no se tape la ceja. Vamos a pegarle o a coserle así. Listo, miren, aquí incluso le puse un poquito de rubor, porque como siempre les digo, a veces me olvido de bordar la boca, pero ahorita ya les voy a decir. Es igual que el angelito, básicamente. Lleva el ancho de la naricita, ¿no? Entonces nos bajamos 1 y 2 filas y bueno, vamos a hacer este arquito así. Ponemos el estambre hacia abajo y nos vamos a pinchar aquí y salimos en la fila de abajo en la mitad, en el centro de ese espacio, de esa puntada, ¿no? Y miren, y queda así. Me pincho aquí y salgo por cualquier otro lado acá abajo, porque abajo no se va a ver, para poder rematar. Y miren, y aquí ya estaría la boquita. Le ponen así el rubor. Y listo, miren, ya nos quedaría la boquita, nos quedaría el rubor en sus mejillas. Y ahora simplemente vamos a unir ya lo que sería en el cuerpito. Siempre esta unión queda hacia atrás. Y vamos a poner, ¿no? Miren, el anillo mágico con lo que terminó centro con centro y pegamos o cosemos así. Listo, miren, aquí ya le pegué la cabecita y simplemente vamos a pegarle los bracitos a los lados así. Miren, más o menos como que nos saltamos 1 y 2 filitas de las que se ve y van siempre direccionados abajito de la oreja, de las orejas. Y así les pegamos los 2 bracitos. Listo, miren, ya le pegué los bracitos y ahí prácticamente estaría lista nuestra virgencita, porque solamente nos hace falta ponerle encima el mantito, que el manto obviamente no va cosido, no va pegado, simplemente va así, miren. Y listo, miren, así nos quedaría pues nuestra Virgen María. Así nos queda en la parte, miren, de atrás. Sería la partecita de atrás, pues aquí es un poquito de silicona. Y esta es la parte de adelante, la parte de abajo, así nos queda con el mantito, miren. Bueno, es sencilla realmente, pero conserva esa ternura, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un like, un mensajito, porque así nos ayudan a crecer muchísimo, ¿no? Bueno, compartan este video y bueno, ya estamos en la etapa final, solamente nos faltaría hacer ya el próximo video al Niño Jesús. Bueno, cuídense muchísimo, nos vemos en un próximo video.
Bye bye.